Bienvenida y bienvenido nuevamente a mi canal, señorita caballero de octavo grado. En esta oportunidad les voy a socializar o te voy a socializar y tratar de explicar lo más fundamental de esta guía y por supuesto también la solución de las tareas de la semana. Pero te sugiero que escuches toda la socialización y que llegues hasta el final. Bueno, lo primero, pues la información que contiene la tabla, que es unidad 5, transformaciones químicas de la materia, semana 11. Contenido, biomoléculas, parte 1. Y pues, ¿qué debes saber? Primeramente, pues, recordarte que debes de ir elaborando un breve resumen de lo más importante. Recordar, tenés que leer, no se trata de leerlo todo, de escribirlo todo, pero sí, tenés que leerlo y escribir lo más importante, lo más fundamental. Bueno, introducción. Las biomoléculas forman parte de diversas estructuras en seres vivos, las cuales les permiten realizar funciones básicas para el desarrollo, crecimiento, alimentación y funcionamiento en general. Los compuestos estudiados, carbohidratos y lípidos, son moléculas imprescindibles para el desarrollo de la vida, pero no son las únicas sustancias que necesita el cuerpo para un buen desempeño. Ahora que has leído sobre ellos y reconoces su importancia, podrás identificar otros tipos de biomoléculas sin las cuales no podrían realizarse las funciones vitales. Estas son las proteínas y los ácidos nucleicos. Recordad, dentro de la dieta alimenticia hay elementos importantes a considerar. Hay que llevar una dieta, una alimentación balanceada, equilibrada, para obtener todo lo necesario que nuestro cuerpo necesita. Entre ellos, pues, la energía. Luego tenemos ahí en el numeral 2, proteínas, que son compuestos formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y algunas contienen azufre. Por supuesto, pues los aminoácidos pueden clasificarse en esenciales cuando no pueden sintetizarse en el organismo, entonces deben ser consumidos en los alimentos, y no esenciales cuando el organismo es capaz de producirlos en cantidades necesarias. A recordar que esta clasificación varía según la especie. Por el caso de un ser humano, pues los aminoácidos esenciales son, ahí tenemos la valina, leucina, treonina, lisina, bueno, son términos un poco extraños porque no los utilizamos en nuestra cotidianidad. Y en la literatura, pues encontrarás que los nombres de los aminoácidos se resumen en las primeras letras de su nombre en inglés. No es en español, sino en inglés. Es importante mantener el consumo adecuado de alimentos que provean los aminoácidos esenciales para garantizar el buen funcionamiento del organismo. En la figura número 1, pues aquí tenemos la estructura tridimensional de la proteína. Esa proteína necesita el cuerpo para que tenga, digamos, los nutrientes necesarios, y tiene función hormonal que regula diversos procesos. Forman los tejidos musculares, algunos como la hemoglobina ayudan al transporte del oxígeno en la sangre y también funcionan como fuente alternativa de energía cuando se agota la reserva de carbohidratos y lípidos. Y pues recordad, tenés que ir resumiendo, ahí tenemos también los ácidos nucleicos, que son moléculas de gran tamaño formados por pequeñas unidades básicas llamadas nucleótidos. Existen dos tipos de ácidos nucleóticos. El ARN, ácido ribonucleico, es el encargado de la síntesis de proteínas. El ADN, ojo, son términos importantes, conceptos y definiciones que deberías de considerar también escribir en esa parte del resumen. El ADN, pues el ácido desoxirribonucleico, que es el que codifica la información para crear las proteínas, y ahí tenemos la figura número 2, que es la representación del ADN, y esta pues entre una y otra persona pues también se puede decir que es única. Ambos poseen toda la información e instrucciones necesarias para que se lleven a cabo los procesos vitales. Y en la figura número 3, pues ahí tenemos la cadena de ARN, que también sería bueno que recortes esa figura y la pegues, o si hace el intento de dibujarla
Luego, pues, por otra forma de modificación del ADN es la desarrollada por la ingeniería genética, que también se puede modificar, por supuesto. Se puede editar el ADN de toda clase de seres vivos para lograr diversos objetivos, tratar enfermedades, crear alimentos transgénicos, modificar características humanas para evitar patologías, entre otras. Entonces, en otras palabras, a través de la ciencia se puede modificar, sí, sí, como lo estás oyendo, se puede modificar, se puede editar el ADN. ¿Qué significa editar? Pues cambiarlo. Por supuesto, tiene que ser en beneficio y con ciertos objetivos, con ciertos propósitos, ¿verdad? Que mejorar la resistencia, la salud, entre otros elementos. Una vez que has trabajado el resumen de la información y has leído lo suficiente para comprender mejor, pues te invito a que trabajes el ponte a prueba. En el ponte a prueba pues aparecen tres aseveraciones, pocas en esta ocasión, y pues ahí están las respectivas respuestas también ya seleccionadas. No me voy a entretener mucho en esta parte, porque esta parte pues tú tienes la clave de respuesta, pero sí me voy a entretener un poco más en las tareas de la semana. Tenemos el cuestionario 40%. Escribe 3 fuentes proteínicas o proteicas de origen animal y 3 de origen vegetal. Pues de animal podrían ser huevos, pescado y carne. Son los ejemplos más comunes, ¿verdad? Hay carnes, hay diferentes tipos de carnes. Y de origen vegetal, pues ahí tenemos legumbres, vegetales de hojas verdes, que pues todas las cocineras, amas de casa, pues utilizan para sazonar todas las comidas para que queden deliciosas, y por supuesto también frutos secos. Ahí pues involucra o incluye también todo tipo de semillas que se pueden consumir. Por ejemplo, ahí tenemos la semilla de marañón, para dar un ejemplo. Luego dice mencionar la importancia del ARN y del ADN, que ya vimos las definiciones de estos conceptos también anteriormente. Pues el ARN o ácido ribonucleico es el otro tipo de ácido y es el que del almacenamiento a largo plazo de información para construir que posibilitan básicamente la síntesis de proteínas. Y el ADN, pues la función principal de la molécula del ADN es el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de células como las proteínas y las moléculas del ARN. Y ese pues dijimos anteriormente que se puede editar, que se puede modificar de forma científica con objetivos claros y específicos para mejorar, digamos, resistencia, salud, etcétera, etcétera. Luego dice, elabora un cuadro comparativo entre los carbohidratos, lípidos y proteínas. Recordad, un cuadro comparativo, vamos a tener en este caso básicamente columnas. La columna de los carbohidratos, la columna de los lípidos y la columna de las proteínas, donde se van a definir aspectos. Por ejemplo, comenzamos en la columna de la izquierda, tenemos carbohidratos. ¿Qué son? Pues son compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. En el caso de los lípidos son conjunto de moléculas orgánicas constituidas primordialmente por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y las proteínas pues son biopolímeros de elevado peso molecular, constituidas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque pueden contener azufre, fósforo, hierro, cobre, magnesio, yodo. Bueno, luego abajo de carbohidratos pues tenemos que estos funcionan como una reserva energética, y ahí tenemos básicamente en el caso de los lípidos, estos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, y en las proteínas básicamente son las funciones de las proteínas. Estas son pues específicas de cada una de ellas y permiten a las células mantener su integridad, defenderse de agentes externos, reparar daños, controlar y regular funciones. Y ahí tenemos básicamente también parte del complemento. Recordad, este es como el cuadro comparativo que tenés que completar en tu libreta de apuntes. Luego pues tenemos el numeral 2, desarrolla. Eso pues vale el 60%. Dice, construye tu propio concepto o esquematiza el proceso de adición del ADN. Pues el ADN ocurre cuando la célula va a iniciar su proceso de división.
debe primero replicar su ADN, para lo cual necesita abundancia de proteínas. Es ahí donde también la alimentación es muy fundamental. Es la etapa donde la célula se encuentra preparándose para la división celular, de tal forma que antes de dividirse crea una copia de su información genética para transferirla a su célula hija, y ahí tenemos un poco más también. Recordad, son respuestas sugeridas. Luego, si tú pues encuentras algo pues un poco más completo, pues, o querés agregarlo a algo más, pues excelente, lo puedes agregar también. Luego dice, elabora una dieta para 3 tiempos de comida, desayuno, almuerzo y cena, que contenga un balance adecuado de carbohidratos, lípidos y proteínas, de acuerdo con lo estudiado. Pues aquí hay una respuesta sugerida, sin embargo, pues lo puedes complementar con elementos que no se hayan incluidos aquí en cada tiempo. Por ejemplo, en el desayuno, hojuelas de maíz, que es el cornflakes, jugo de naranja, frutas, eso es lo que se debería de tener en un desayuno, porque el desayuno debe ser un poco suave y por supuesto saludable. Ahí pues también el agua. Almuerzo, pues en el almuerzo puede ir pollo, ensalada de vegetales, tortillas, jugo de naranja. Ahí va otro jugo natural también, por supuesto lo puedes modificar. El almuerzo es un poco más fuerte, es el tiempo de comida un poco mejor, por decirlo así, porque debe de ir cargadito con todos los nutrientes, proteínas, lípidos, carbohidratos, para que tengas esa salud y esa energía que tú necesitas para completar las actividades diarias. Y en la cena, pues ensalada. Ahí te le dejé los 3 puntos para que tú lo complementes con cosas que sean saludables. Por supuesto, la ensalada es algo saludable. Y además de esto, pues te invito, ahí hay 3 enlaces de videos, podemos editar nuestros genes. La biotecnología es mala, sistemas de pastoreo de ganado. En esos 3 enlaces vas a encontrar información para profundizar un poco más sobre el contenido de esta presente guía, y así vas a aprender más porque está súper interesante. Recordá, esta es la semana número 11 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, que corresponde a 8º grado. Recordá, estamos por finalizar el primer trimestre. Lleva eso al día, ordenadito, y así vas a obtener buena nota. Nos encontramos en la próxima. Bendiciones.